Las 6 de la tarde, una vez más estamos aquí en el Instagram de Campeones con todos ustedes para compartir con nuestro compañero Pablo Culera, mi amigo Pablo Culera, estas charlas tan lindas que hacemos vinculadas a lo que es anécdotas, historias del automovilismo. Así que ya estando con Pablo, Pablo va a tener seguramente un oído dentro de un rato en el televisor escuchando el partido de Racing de la Copa Libertadores. Ya nos estamos tratando de conectar con Pablo para comenzar la charla en el día de hoy y hablarle obviamente de distintos temas. Y vamos a comenzar cuando Pablo se conecte, ni más ni menos con Rubén Luis Di Palma y los 20 años que se están cumpliendo en el día de hoy de su fallecimiento. Así que, a ver Pablo, si tenemos señal para poder conectarnos. Te estoy esperando, Pablo. Te dice esperando a Pablo Culela. A ver cómo estamos de señal, Pablo. Ahí te veo, hola, a ver, intento de vuelta, Pablo, por tu lado, a ver. Ahí te estoy conectando. Saludos a Sergio Rodríguez desde Santa Fe. Y ahí se va. Hola, Pablo, ¿cómo estamos? Ahí Buenas tardes. estamos. ¿Todo Lonchi, bien? ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes para todos. Por fin me puedo sentar. Estamos con albañiles en casa. Hablamos con Pablo por privado. Encima hoy se me ocurrió hacer un comentario vinculado al turismo nacional y al Super TC2000 en Twitter. No, no, no. Oh, no te leí, no te leí. No, 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 te digo el fanatismo, porque es lindo debatir, pero cuando vos hablas con gente que es fanática, ¿no? Yo digo, si todos los que Sí. defienden el TN fueran a La Plata, no podría entrar la gente, pero bueno, son fanáticos, pero después no van nadie a las carreras, ¿viste? Pero bueno, es otro tema, es otro tema. Es ¿Cómo estás, otro tema, Pablo? es otro tema la falta de público en el automovilismo, que es un Sí, mal que aqueja a todas las categorías, ¿no? A excepción del turismo carretera, que es claramente la más convocante, pero en muchos lugares sin aquellas multitudes de otrora también, ¿no? tal cual, tal cual. Bueno, ojalá, bueno, también todo esto sirva para profesionalizar mucho más. Hay que trabajar mucho más en la promoción de los eventos, me parece. No, o Igual sea, ahora por un buen rato van a ser sin público. pero bueno, es un buen momento también para planificar el Sí, futuro, ¿no? para pensar, sí, 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 Hay que sí. trabajar mucho y la realidad es que normalmente se cree que haciendo una conferencia de prensa la gente se entera que de las carreras se entera la gente que está vinculada al automovilismo, pero acá lo importante es llevar Mm. otra clase de público, más allá de los fierreros, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Lo que pasa que el público en sí, seguidor del automovilismo, a mí me parece que cada vez es menos. ¿Vos sabés? Sí, sí, O sea, el común denominador, digo, de la gente, ¿no? Nosotros en nuestro ambiente, obviamente, que uno trata con toda gente que sigue muchísimo el automovilismo, que es fanática, que es aficionada al automovilismo, pero en el común denominador, a mí me parece que, por ejemplo, en los años 80 o 90, vos hablabas con gente X y sí. todos sabían quién era el campeón, dónde había una carrera, quién había ganado el domingo. Ahora es muy difícil eso de lograrlo en el ciudadano de a pie. Correcto. Bueno, por eso es un trabajo profesional que tendrán que hacer las categorías. Creo que falta trabajo, esta es mi opinión, ¿no? Un trabajo más profesional. Yo siempre doy un ejemplo y después ya entramos en tema, Pablo. Yo nunca había ido a ver un musical. ¿Vos te acordás Sí, cuando estuvo Drácula? Bueno, la campaña que hizo Tito Lecture en todos lados, en las radios, en los micros, en los colectivos, en los costados, vía pública, televisión. Y un día era tanta la publicidad que dije, voy a ir a verlo, qué sé sí, yo, ya que hay tanta claro. publicidad, y descubrí, en mi caso, que me encantaron los musicales. Pero Mirá, bueno, esto digo yo, o sea, el potenciar de tal manera con campañas publicitarias que el fierrero se enganche y el que no es fierrero diga, vamos a verlo, a ver de qué se trata, y después en definitiva termina descubriendo un mundo que es apasionante, ¿no? sabés que eso pasa con determinados eventos. Por ejemplo, los 200 kilómetros de Buenos Aires. Recordás sobre todo las primeras ediciones donde había mucho show extra a lo que era en aquel entonces el TC2000, hoy el Super Claro, TC2000, y se regalaban muchas entradas y la gente que iba quedaba enganchadísima. Había temporadas en las que giraba un Fórmula 1. claro, Otro claro ejemplo, Lonchi, es sí, el Callejero de Santa Fe, la cita anual que hacía el claro, TC2000, el Super TC2000, todos aquellos santafesinos que alguna vez fueron, sobre todo a la carrera nocturna,
donde es un espectáculo muy particular, porque hasta ves los discos de frenos al rojo en los sectores lentos, bueno, esa gente va año tras año, esa gente ya se enganchó, y bueno, sería bueno, claro, esto hacerlo o multiplicarlo en cada uno de los lugares que visita el automovilismo. Sí, por eso requiere de trabajo, lo que decíamos, ¿no? Yo creo que está faltando trabajo en todo eso. Pero bueno, Pablo, hoy es un día muy especial. Después que coordinamos nosotros para hacer la charla, me dijiste, Lonchi, vos sabés que justo se cumplen 20 años de la muerte de Rubén Luis Di Palma. Y bueno, la idea que charlamos los dos es compartir e iniciar justamente con todo lo que significó Luis, ¿no? Sí, la verdad que podés, vos mucho más que yo, porque lo trataste muchísimo más tiempo y más de cerca, pero cualquiera que esté en este ambiente y que lo haya llegado a conocer y a tratar, podés hablar horas y horas, días y días de Di Palma, Lonchi. Aquel Di Palma aniñado que debutó en el turismo carretera, cuando no era común ver a alguien tan jovencito manejar una cupecita en aquellos principios de los años 60, ¿no? Encima Luis, es lo que te digo, tenía una carita de nene. Cuando vos ves imágenes y fotografías de aquella época, impresionante, impresionante. Un Luis que ya en Arrecifes, por su estilo, ya tenía seguidores, porque se destacaba en el karting, en las motos, pero era dar el salto de eso a manejar un TC nada menos, ¿no? Tal cual. Y aquella anécdota de debutar encima en un gran premio, con lo que significaban los grandes premios de turismo carretera en aquel entonces, y tumbarse y volcar en la segunda etapa nada menos, ¿no? A poco de andar en San Juan. Pero el abuelo de Valentín Aguirre, el papá de Gastón, que fue su primer acompañante, en aquel momento dicen que comentó, estamos en presencia de un gran campeón, ¿eh? Y tenía 18 años Luis y había terminado con un vuelco en su debut. El querido ñato, el papá de Gastón Aguirre. El ñato. El joven Gastón, como decía Jorge Luis en la carrera de Supercar, y el abuelo de Valentín. Claro. Luis tuvo el accidente a las 17:25, es decir, que hace media hora se cumplieron los 20 años de aquel accidente. Tenemos mucho para poder compartir en cuanto a anécdotas. Vos lo decías recién, Luis comenzó en el karting. Yo tuve la suerte de poder preguntarle muchos de los mitos vinculados a Luis Di Palma, preguntarle a Luis, ¿no? Entonces, viste el primer mito cuando decía Luis se metía abajo de los camiones y transitaba en la ruta por debajo de los camiones. Y bueno, Luis de los camiones jaula que eran altos. Que eran altos, exactamente. Sí. Entonces yo una vez le pregunté a Luis si era verdad que lo hacía habitualmente. Y él me contó que lo hizo una sola vez. Y pasó que, claro, el papá tenía en la parrilla el patrullero. Entonces se llenaba de camioneros que paraban al mediodía a almorzar ahí en Arrecifes. Entonces dice que Luis estaba probando el karting en la ruta y sale de atrás de un camión y comienza a pasarlo y ve que venía un camión de frente. Y había un camión en la banquina que no le daba margen a tirarse a la banquina contraria. Entonces, instintivamente, lo que hizo fue meterse abajo hasta que pasó el camión. Todos pensaron que se había matado. Y bueno, y salió y ahí quedó obviamente el mito que Luis lo hacía habitualmente, pero fue un recurso de alguien, obviamente un superdotado. Cualquiera de nosotros se estrella contra el camión de frente. Olvídate. Esa fue la anécdota y la explicación que me dio Luis a una de las tantas anécdotas vinculadas con los mitos de él, ¿no es cierto? Pero lo decías, debutó en el 63 a los 18 años, algo que hoy llamaría la atención en el turismo de carretera, ni hablemos en aquella época. No, en aquella época era impensado si vos ves las edades de los corredores y además llegar casi sin ningún antecedente previo a manejar un TC y en esta situación de encima ganar enseguida, a los pocos meses, ¿sí? Porque 6 meses después termina ganando y en la vuelta de Arrecifes. Claro, ¿sabés lo que es ganar? Con 19 años. Pibito, con 19 años, pibito, recién empezando, y en la vuelta de Arrecifes. O sea, hay gente que lo intenta toda la vida y nunca puede ganar de local. Sí. Y vos fijate que Luis lo logra, y bueno, él siempre contaba que ese fue el espaldarazo que necesitó para que la gente lo ayude más, lo apoye más, y de ahí es como que su carrera no se detuvo. Luis fue mecánico de Carlitos Pairetti, que ya Carlitos en esos momentos, obviamente, era una figura consagrada a nivel nacional, y en Arrecifes, obviamente, era el ídolo, ¿no? Sí, además, bueno,
aprendió de ese modo, ¿no? De pibe rodeándose o estando cercano allá a mucha gente consagrada, pero desarrolló después su tarea en el automovilismo. Luis sabía hacer de todo, preparar un motor, preparar un chasis, desarrollar o trabajar en aerodinámica, y era un absoluto autodidacta, Lonchi, no tenía estudio, era todo aprendizaje, era un superdotado, era un artesano. Ni siquiera hizo la secundaria, Luis. O sea, hizo solamente la escuela primaria y como vos lo decías, un artesano y todo intuitivo, de aprender, de mirar. Ahí estaba su fuente de recursos y de imaginación y de creación permanente. Después tengo una anécdota vinculada a eso. Después Luis ganó con las 4 marcas, Pablo. Ganó, obviamente, esa vuelta a Recife con Chevrolet. Su primera victoria con Dodge fue con 21 años en el 66. Después, en el 67, gana con Torino, que es la gran marca que lo identifica en la Vuelta de Junín con 22 años. Y en el final de su carrera gana con Ford en el 98 con 53 años. Es decir, 31 años después termina ganando con la 4ª marca que le faltaba. Y sigue siendo eso único en la historia del turismo carretera. Nadie lo pudo repetir, ganar con las 4 marcas, Lonchi. Y aparte ser el piloto que más, digamos, más longevo en ganar una carrera de TC también. Claro, la última que gana, exactamente, con 3 años. 53, claro. A los 55 fallece. Vos fijate, claro, nosotros éramos más pibes, ¿no? Ahora que uno transita los 50 y pico, Lonchi dice que joven, ¿no? Que se nos fue Luis. ¿Cuánto más lo podríamos haber disfrutado? Y tenía 55 años cuando murió. Yo los otros días cuando estábamos haciendo la crónica dije, uy, qué bárbaro, era más joven que lo que es uno ahora, ¿no? Ahí me impresionó, claro, digamos, lo joven, sí, que hoy tendría 75 años y como decía, entre los tantos mensajes que uno pudo leer en el día de hoy, Josito decía, cuánto me hubiese gustado que hubieses conocido abuelo, él le decía abuelo Luis, a mis hijos, ¿no? Y hoy Luis con 75 años, te imaginás que hubiese corrido el Dakar, porque esto lo hemos charlado con los chicos en las transmisiones del Dakar, seguro que hubiese armado un auto para correr el Dakar, Luis, y estaría haciendo, no sé si no estaría corriendo con las camionetas. Bueno, de hecho, cuando pierde la vida ahí en Carlos Tejedor con el helicóptero, él ya tenía, eso fue en el año 2000, y ya tenía la cabeza puesta en 2001, estaba armando ese Torino, que después le dijo al Pato que tenía ganas de correr, dice, bueno, correlo vos, yo armo otro. A él no le interesaba, bueno, él siempre decía que había tiempo para todo. Tal cual. Que los jóvenes no, que los jóvenes no se apuren, que había tiempo para todo, siempre lo marcaba. No hay que apurarse. Y aparte, el récord, decíamos, es el más longevo. Y también estaba viendo, Pablo, que recién, lo tengo por acá, Juan Tomás Catalán Magni batió el récord de él, de ser el piloto más joven en ganar una carrera. O sea, después de 54 años, cuando ganó los 1000 kilómetros junto con el Pato Silva, ¿no? Pero, digamos, fíjate cómo pasaron 54 temporadas. Como invitado. O sea, como piloto titular, él tiene el récord, pero es cierto lo que vos marcás, ¿no? Más de 5 décadas debieron pasar. La verdad que uno redescubre cosas a medida que recuerda, que lee, que mira cuestiones vinculadas a Di Palma. Es notable, notable. Otra cosa que me llamó la atención, los desafíos. Luis siempre encaró todos los desafíos. O sea, viste, cuando uno repasa, estábamos hablando puntualmente ahora del turismo de carretera, pero o sea, no hay evento en el cual Luis no se haya involucrado, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, por un lado es el piloto más joven en ganar una carrera de TC, todavía, digamos, como piloto único, y es el más longevo, es decir, está en las dos puntas con 50 años de diferencia, ¿no? Y salió campeón, Pablo, del 70 y 71 con el Torino. Con el Torino, exacto, que sigue siendo el último título de Torino. Durante muchos años, aquellas 500 millas mercedinas que ganó en el año 75 también con Torino, eran las últimas, o era la última victoria de la marca, hasta que volvió a ganar el negro Patricio. Claro, ¿te acordás? Claro. Sí. Bueno, Torino después de mucho tiempo volvió a ganar, y ahora Torino después de mucho tiempo busca ser campeón. Porque aquella es la última referencia. Estuvo cerca con Pechito y después estuvo cerca con Facundo Arduzo. Bueno, y el propio Patricio, ¿te acordás que metió un subcampeonato con el Torino rojo?
Claro, claro. Pero decía, el Pato estuvo, yo no me acuerdo cuánto terminó de diferencia en el campeonato, pero en el caso de Pechito venía siendo campeón hasta que se despista por Eh, aquella mancha de aceite, que sale campeón Moriatis, y Arduzo lo pierde por 25 centésimos de punto, y al año siguiente sí. lo pierde por aquel chaparrón en San Nicolás, ¿no es cierto? Sí, sí. Y fíjate cómo a uno a Di Palma, obviamente por ese bicampeonato 70 y 71 en el TC, por lo que hizo tan jovencito en los años 60, que es una década que a muchos les ha quedado muy, muy grabada, por lo que eran los grandes premios, por la transformación del turismo carretera, pero como él siempre, siempre fue el gran ídolo del automovilismo argentino y durante mucho tiempo sin haber corrido en el TC. Claro. Porque, o sea, hoy lo que te da o en gran parte de la historia del automovilismo argentino, nombre, chapa, idolatría, generalmente pasa por el turismo carretera. Y Luis hubo un momento muy, muy extenso de su campaña, estaba viendo estadísticas, en 13 años corrió 19 carreras en el TC, o sea, estuvo casi una década y media sin correr en el TC. Y sin embargo, estando fuera del TC, seguía siendo Rubén Luis Di Palma, Tal cual. y el gran ídolo del automovilismo argentino. Ahí está en contacto, está Raúl Gatelén, le enviamos un fuerte abrazo a Raulito. Oh. Te vamos a pedir, Raúl, que también que nos vaya tirando datos. Raúl es quien mantiene la memoria viva de toda la historia de Arrecife, la riquísima Sí. historia de Arrecife. Fue compañero nuestro en Campeones, amigo. Y dice Raúl que Luis decía sonriendo que para pasar de grado arreglaba los bancos de la escuela. Cosa que puede ser, ¿eh? Sí, Conociéndolo a Luis, sí. puede ser. Bueno, y después, a ver, vamos con Pero las cosas de Luis. tenía la sabiduría de la calle, Sí. Luis. No le No, hizo falta es el una cosa. colegio. Luis, vos sabés que, bueno, fue campeón, decíamos, en el 70 y en el 71, pero claro, en agosto del 69, él corre las 84 horas de Nürburgring. Antes de ser campeón de turismo de carretera, ya fue convocado por Juan Manuel Fangio. Vos fijate, porque no era Sí. campeón de TC todavía. Año 69, Luis tenía 24 años. Y lo convocan con 24 años a las 84 horas de Nürburgring. Y con qué orgullo, Lonchi, vos te acordás, guardaba la medalla de Nürburgring. Y Mirá que corrió, claro, Luis debería tener la casa, el taller inundado de trofeos sí. hasta su último día. Pero tenía un amor tan particular por esa medalla de Nürburgring que la usaba y la tenía colgando. Yo lo tengo presente a eso, es como que lo veo con esa medalla. Y, sí, recordamos que corrió con Cacho Fangio y Carmelo Galvato. Pobre, le tocó con Carmelo, que Carmelo era muy lento, decían, ¿no? Pero bueno, vinculado a la medalla, ahí tengo una segunda anécdota para compartir, Pablo. Yo le preguntaba a Tana, cuando la tuve aquí en el Instagram, ¿por qué Luis Sí. especialmente andaba con esa medalla permanentemente, ¿no? Que hoy creo que la tiene. ¿Quién lo tiene de los chicos? Creo que la tiene Marcos la medalla. No sé si Marcos o Patricio. Ahora me agarró la duda. Creo que Marcos. Y le preguntaba a Tana por qué siempre andaba con la medalla. Y él dice, me contó Tana, dice que para Luis las 84 horas de Nürburgring fueron el momento más importante de su carrera porque le permitieron trabajar de mecánico. Decía, más allá de correr, era el único de los 10 que fueron que sabía de mecánica. Entonces, dice, durante todo ese viaje a Alemania, Luis estuvo trabajando como un mecánico más, aprendió mucho al lado de Oreste, al lado de Fangio, con los mecánicos de Renault, de Ica Renault. Entonces, por eso para él era tan importante las 84 horas de Nürburgring y por eso era tan importante esa medalla que llevaba siempre colgada. Sí. Sí, A- ¿te acordás que después de ganar esta última carrera que hacíamos referencia con el Ford en Buenos Aires, él vino a Tercera en su momento, la TV pública, hoy a Mesa de Campeones el lunes, y vino con esa medalla. claro, la, Andaba siempre la con la llevaba medalla siempre, esa. la llevaba siempre encima. Aparte, Sí, la imagen de tener el buzo abierto con la medalla colgada, viste, que siempre sí, llevaba, sí, ¿no? sí, Era parte de un medallón, es un sí, medallón, sí, que es el que le hermoso. dieron, que es el que le dieron a los pilotos que fueron a correr a la misión argentina. Después, Vos ¿sabías sabés que, sí, sí, no, digo que uno lo recuerda por las 84 horas de Nürburgring, que bueno, obviamente fue algo muy significativo en la historia de nuestro automovilismo, pero Luis corrió las 24 horas de Le Mans, corrió en Estados Unidos en aquel proyecto de la Fórmula 5000 de Oreste Berta,
y todo eso siendo muy jovencito aún, inclusive, ¿no? O sea, corrió un rally mundial, ¿te acordás? En la Argentina, el rally del Claro, 83 con un Audi. por eso Luis es como Se que hizo, tuvo, digamos, corrió en todo. Digamos, cuanto desafío le traían, no es que especulaba con si el auto era bueno o no era. Viste que muchas veces hay pilotos, y ha habido pilotos que si no tienen el auto, bueno, no corro. Él, cuanto desafío había, más allá del auto, no le importaba, porque a la parte, si el auto no andaba, su desafío era mejorarlo. Eh, por eso tomaba todos esos desafíos. Y no, te decía, ¿sabés que corrió? Lonchi, de hecho, ayudaba a mejorar los autos de los rivales, Sí. Ujú. que ese es Hay una otro anécdota capítulo bien. que si querés lo charlamos. Dale, vamos a contalo, Pablo. No, que vos hoy hablás con un montón de gente y cada vez te sorprende más la cantidad de pilotos que eran sus rivales que te dicen que recibían la ayuda de él, que los iba a ver al box y le decía, che, giré atrás tuyo, te vas a matar, ponelo así al auto, y se los alineaba y les cambiaba la suspensión. Después anécdotas cuando compartiendo equipo y definiendo un campeonato con el nene García Veiga en la Fórmula 1, Berta hace un motor nuevo y él para la definición se lo cede al nene, cuando en realidad a esa altura tranquilamente lo podría haber usado él y era un motor más potente y el nene es quien finalmente logra la corona. Alguna vez prestándole en lo que era todavía la Fórmula 2 nacional un motor a Yoyo Maldonado, con quien iba a definir en la última carrera del título. Yoyo rompe el motor y él le da uno suyo y pierde el campeonato. Es decir, tiene anécdotas de generosidad, de solidaridad en la pista, que las trasladaba también como ciudadano de Arrecifes y de toda la zona, ¿no? Siempre ayudaba a todo el mundo, Luis. Vinculado al tema, vos sabés que cuando Luis llega al Supercar, que bueno, llega después de un conflicto que nosotros tuvimos con la CTC y Mm. el Stocar en ese momento, yo me acuerdo estaba en los boxes y Luis dice, me vio que estaba medio sacado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Entonces le dije, mira, pasó esto, habíamos arreglado con la CTC de palabra, nos traicionaron, se van a Telefe. ¿Y qué van a hacer? Me pregunta. Estábamos en los boxes, él corría con el Renault 18 del autódromo, en el TC2000. ¿Y qué van a La hacer? Le digo, mira, Berlina. la berlina. Y me dice, le digo, momento complicado económico de Luis era en ese momento, me acuerdo. ¿Qué van a hacer? Y digo, vamos a televisar una carrera, una categoría que se llama Stock Car, que tiene como 60 autos. Y me dijo, conseguime un auto y yo voy. Así, de una, ni siquiera, o sea, salió de él naturalmente, ¿no? Ante la injusticia, él dijo, y bueno, lo que decía, fue la primera carrera de las Flores, ¿te imaginás? Los muchachos iban con los trailers a las carreras. Había algún micro, y llegó Luis con su micro de competición, que tenía un colectivo más chiquito. En esa época estaba ya medio baqueteado. Y te imaginas, todos los pilotos zonales iban entrando para conocer a Di Palma. Entonces iban presentando, me acuerdo, uno por uno. Estaba Gabriel Reyes, que después Gabriel empezó a la carrera siguiente, y le decía, ¿cuál es tu auto? Aquel. Vamos. Entonces bajaba con el que iba a saludarlo y se tiraba abajo del auto y empezaba, no, hace esto, toca lo otro. O sea, modificó toda la categoría con una generosidad, como decías vos. Y en el caso de Yoyo, recuerdo que estaban en el mismo equipo. Yoyo ni siquiera tenía publicidad para correr. Luis le consiguió en Nobleza Picardo la publicidad de 4370, que después Yoyo siguió con la publicidad de 4370, y corrieron los dos autos del equipo con la publicidad que le consiguió Luis a Yoyo. Y en la última carrera le cedió el motor para que Yoyo pudiera pelear de igual a igual y le termina ganando el campeonato, ¿no? Esa que hablabas vos de la solidaridad y el querer ganar, pero ganar en buena ley, digamos, ¿no? Si me tenés que ganar, me ganás, pero bueno, ayudar al resto para poder, digamos, competir de igual a igual, ¿no? No le interesaba esconder nada, Lonchi, o sea, él se brindaba, porque igual él en el fondo sabía que te podía ganar, aunque te indique alguna situación de pista, aunque te ayude con la mecánica, él siempre tenía seguramente algo más, ¿no? Porque era un distinto, sin dudas, sin dudas. Y en esto de la solidaridad y por fuera del automovilismo, se lo recuerda mucho a Luis allí en Arrecifes y en Pergamino, ¿te acordás con las inundaciones en el 95 creo que fue? Sí, Cuando salvó un montón de gente con el helicóptero. el 95 por ahí, sí. Sí, Y, 95 fue. y después también otra cosa que caracterizó a Luis Di Palma y que después los chicos lo heredaron, cada vez, y más en aquella época de Luis, que perdía la vida un competidor, un rival,
siempre la presencia de Luis en cada uno de los velorios del piloto, acompañándolos, inclusive esto después lo hereda hasta Marcos. Vos te acordás cuando fallece el papá de Cristian Ledesma y estaban en el Río Cuarto, y a pesar de que estaban distanciados en ese momento Marcos y Cristian, Marcos fue y le dijo: Cristian, te llevo, y lo llevó en el avión para que Cristian pudiera estar con su padre a las pocas horas que había fallecido. Y esos son gestos que siempre han sido por parte de Luis y que después heredaron todos los Di Palma, ¿no? Sí, sí, es muy lindo a veces a cualquiera de los chicos, a la propia Andrea, escucharlos hablar de Luis, porque dicen el legado que nos dejó es ese, ¿no? De una generosidad tremenda y siempre de estar ayudando al resto. A pesar de él, en muchas situaciones de vida pasarla muy, muy mal, porque uno desde afuera podía creer que porque era Di Palma y porque era un consagrado, estaba bien económicamente y tenía unos líos bárbaros. Ahí dice Raulito Gatelet: además hay que resaltar la generosidad de Luis. Perdón, te perdí, Pablo. A ver, ahí te agarré de vuelta. No, te decía, justo Sí. Raúl Gatelet decía: además hay que resaltar la generosidad de Luis. En varias oportunidades transportó enfermos o heridos en su avión, en la gran inundación de Pergamino, lo que estabas diciendo, ¿no? Gracias, Raúl, porque todas estas cosas nos aportan mucho más para poder rendirle homenaje. Raúl lo tiene seguro la estadística. ¿Vos sabías que corrió en Turismo Nacional, Luis, Pablo? En Turismo Nacional Corrió el Gran o en Premio de Turismo... 1970 con un Peugeot en el Ah, Turismo ya. Nacional. Corrió en Claro, 1970 bueno, o sea, el Gran era Premio con un Peugeot turismo, 504. sí, claro, turismo mejorado sería en ese momento. Pablo, ¿cuándo A empezó el ver, Turismo Nacional? ¿No empezó en el 70? creo que en el Para mí 72, ya era TN. creo, En ¿sí? el Bueno, 72, bueno, entonces era turismo, corrió el Gran Premio de creo, turismo creo, no importa, es la misma categoría histórica. Esto es sí, como si hoy separamos por una el Super categoría o por TC2000, otra el Super TC2000 con el TC2000. tal Es lo cual. mismo. Después fue campeón de Después prototipo en el 71 y 72. Lo que decías, en 1973 corrió las 24 horas de Le Mans con una Ferrari con el N. García Veiga. Fue campeón en la mecánica argentina Fórmula 1 en el 74, en el 78. En el 75 fue con Berta a Estados Unidos con el Berta Chevrolet de la Fórmula 5000. Después corrió aquella carrera de los Ford Maverick, que habían armado todo para que saliera campeón Carlos Pache. Carlos Pache. Famosa carrera. ¿Le escuchaste la Porque anécdota del pájaro Garro? Pache era un consagrado ya. Sí, tal cual. Era la Sí, figura de la Fórmula 1. claro. Y ahí dice, bueno, sí, Jorge Costa, amigo de Luis, como todos los muchachos del Stock Car y del Supercar, que hace poquito falleció Jorge Costa. Jorge. Gracias, Sebastián. La anécdota sobre el pájaro Garro, cuando tuvimos la charla con él, dice que, claro, que todo Ford había armado, Pache corría con el Brabham, motor Ford. Y Ford había armado en Claro. Brasil todo para que Carlos Pache ganara esa carrera que había con pilotos invitados de Argentina y de Brasil. Entonces dice que les habían dado un escarabajo para dar vueltas en Interlago y el Ford Maverick lo usaba nada más que Pache. Entonces que le daba vuelta, daba vuelta. Entonces en un momento Luis le dice: déjamelo a mí, le dice. Entonces lo para el auto y dice: uy, qué lindo que está el auto, le dice Luis. Qué hermoso que está, sí, sí, dice. Uy, entonces le mete la cabeza en la ventanilla. Uy, mirá qué lindo que está este. Dice: ¿me dejás sentarme para probarlo, para ver cómo es la posición de manejo? ¿Cómo es adentro? Y le había dicho al pájaro Garro: vos andate por la puerta de al lado. Y le dice: sí, sí, dale. Cuando se sentó Luis, le trabó la puerta, le abrió la puerta al pájaro Garro y salieron con el auto para recorrer Interlago. Y para que no los pararan, a la mitad del circuito paraban, cambiaban, se subía el pájaro Garro y Luis iba al acompañante. Y así le anduvieron hasta gastarle el auto. Y bueno, a la ventaja que querían sacar los brasileños, Luis le sacó esa ventaja, esa picardía que era propia de él, ¿no es cierto? Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, era un fenómeno. Después en el TC2000 fue campeón en el 83, el segundo año, ¿no? Sí, O el sí. primer año. Sí. El primer año. No. No, no, sale Al campeón del principio Río, fue los tres campeonatos del del Río y Río. después, claro, después viene el de Luis. Y además de campeonatos, Lonchi tuvo un montón, pero un montón de subcampeonatos y de terceros puestos. Sí. Porque, o sea, bueno, es uno de los pocos que pasó las 100 victorias. Creo que fueron 103, 105. ¿Te acordás que siempre estaba en discusión el número exacto
de triunfos, pero pasó los 100 triunfos, eso es seguro, Y en el son automovilismo 8 argentino. campeonatos y 7 subcampeonatos. Salió campeón en el TC, en el Sport Prototipo, en la Mecánica Argentina Fórmula 1, en el TC 2000 y en el Supercar, en 5 categorías diferentes. Yo no sé si hay otro registro de alguien. Tito Besone también estaba por ahí, Sí. pero de 5 Y categorías. fue subcampeón en Fórmula 2, subcampeón en el Club Argentino de Pilotos, Claro. y no sé si se me escapa algo, pero es lo que te digo, o sea, subcampeonatos y terceros puestos tiene. En el podio de los certámenes, de los campeonatos, terminó en todas las categorías. Le enviamos un fuerte abrazo ahí en Corrientes a otro querido amigo, a Pochila de Monte, que también, bueno, ha Pochila. podido compartir también con el querido Luis. Hemos sido privilegiados. Luis en el 82 Mm. fue subcampeón de las 3 categorías que corría. En el Club Argentino de Pilotos, la Fórmula 2, Mecánica Argentina Fórmula 2, que al año siguiente pasó a ser Fórmula 3, Fórmula 2 Sudamericana, y del TC 2000. En las 3 tuvo el número 2, Luis. Con los autos dorados de la tabacalera. Exactamente, los 43-70. Después, Pablo, vos Sí, hablabas del Rally de Argentina. No sé si te acordás que se largó acá en el Automóvil Club Argentino. Estábamos sí. transmitiendo en la cabina. Y a Luis, don Luis Estrianese, presidente de la Comisión de Consejo Volkswagen, le consiguió un Audi, los Audi 4, cuando eran los autos que dominaban la categoría. Y a Luis, bueno, fue aquel rally que se largó y se fue hasta Bariloche, que con muchísima nieve. Mm. Y ahí recuerdo, tengo un par de anécdotas, Luis, cuando entró a la cabina, nosotros teníamos el dinosaurio, me acuerdo, la cabina de transmisión nuestra, lo que era la gente que se puso alrededor de la cabina antes que Luis largara, o sea, lo que significaba con la gente que iba a ver la largada del rally, ¿no es cierto? La gente que se puso alrededor del micro para poder verlo a Luis, que estaba en la cabina nuestra transmitiendo y estuvo un rato con nosotros. Y después Sí. me acuerdo que él me contaba que cuando iba pasando los autos, porque por ranking largaba muy atrás, que hubo autos que él pasaba y que después le contaron que con las piedras que disparaba en el sur argentino, el Audi, le perforaba el parabrisa y la luneta trasera. Dice que se tiraba por la banquina, fue pasando autos Claro. hasta que después se tuvo un despiste tonto y abandonó. Y hay otra anécdota al año siguiente, porque le dan el Fue, auto. perdóname, fue navegado por nuestro colega Néstor Claro, Straimel. tenés razón, sí, 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 tenés razón, Néstor Néstor lo navegó. Que Gran amigo también. Néstor hizo como un diario, una gran pluma, escribe muy bien Néstor, de lo que fue aquella carrera que es extraordinario, Qué contando lindo. tantísimo detalle. Tenés razón, me había olvidado, sí, Néstor, Sí, sí. Tenemos que tener una charla en algún momento. Y la anécdota, Pablo, sí. al día siguiente, bueno, al año siguiente que le dan el auto, pero ya baqueteado, que había usado Steve Blombis, que en aquella época se podía probar mucho y lo gastó, y él se quejaba que el auto ya estaba, no podía ni siquiera competir. Y se paró a los 600 metros de haber largado en el enlace. Y la anécdota es que Luis, de la bronca que tenía, se escondió el auto. Le tuvo 2 días a los alemanes, no podían encontrar el auto, lo tenía escondido adentro de un taller, cerrado con llave, y no les decía dónde estaba el auto. Qué va. Esas cosas propias de Luis Di Palma, ¿no es cierto? Eh, Sí, sí, sí. bueno, y algo más, Pablito, para vos sabés que una cosa que me Digo, acordaba, tenía acá anotado, cuando Luis falleció, Raúl se debe acordar, estuvimos todos ahí en Arrecifes, lo velaron en un gimnasio, capaz que Raúl se acuerde dónde fue que lo velaron. Una semana antes habían hecho un homenaje a los 4 grandes de Arrecifes, a Carlitos Pairetti, al Nene García Veiga, a Carlitos Marinkovic y a Luis, una semana antes en ese mismo gimnasio. Y de las vueltas de la vida después, a la semana lo estaban velando a Luis ahí en ese mismo lugar, que seguramente alguien se debe acordar, digamos, cuál era el nombre del club, ¿no es cierto? Fue una cosa que también que me quedé anotada que recuerdo, ¿no? sí, no, impactante, ese día fue impactante. Fue Sí. un sábado a la tarde, fue un día sábado. Viste que uno Pues se bueno, acuerda en esos sí, hechos cuando te viene con la información, yo me quedé tan grabado, me acuerdo, estábamos jugando al sí, fútbol, vino Claudio y me dice, se mató Luis. Viste, cuando el gimnasio de la escuela técnica. Gracias, Raúl. Sí, ahí está, el gimnasio de la escuela técnica al que hacía mención, ¿no? Una multitud, me acuerdo que fue a despedirlo a Luis. Después, otra anécdota vinculada, vos hablabas recién de lo creador que era, ¿no? Un día me contaba Luis que se acostó a dormir pensando una suspensión que le quería hacer al 1500. Y no le salía, no le salía. Dice que había estado todo el día, viste, pensando. Y se acostó con esa idea. Y en la mitad de la noche se despertó con la idea de la suspensión. Entonces bajó a la cocina, agarró la gotita y agarró escarbadientes
y diseñó la suspensión con los escarbadientes. Vos fíjate, o sea, lo que era, ¿no? Sí, Y, sí, 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 sí. o la picardía cuando les ganó con el auto que los pesó en Balcarce y andaba mal la balanza, le sacó los lastres el auto que había hecho Alberto Canapino. Y claro, el auto tenía una diferencia de peso, ese día fue una paliza. Pero la picardía de Luis que cuando pesó el auto, la balanza estaba mal creo que en 80 kilos, y entonces le sacó todo el lastre y le ganó las carreras, ¿no? Esas cosas propias de Luis, realmente hay tantas anécdotas, pero bueno, un poco la idea es recordarlo, Pablito. Sí, y lo que lo quería la gente y lo que lo reconocía Lonchi la gente en la calle. Hoy vos ponés Sí, grandes campeones, grandes figuras, consagrados del automovilismo argentino en, como decimos muchas veces, en Corrientes y Florida, y sí. probablemente para la enorme mayoría de la gente que por ahí transita, pasen totalmente desapercibidos. ¿Vos te acordás dónde estaba la vieja Radio El Mundo, que íbamos allí al centro, en Perón y Florida? Perón y Florida, A ver, se pleno interrumpió un centro. poco. Bueno, yo Sí, me pues justo acuerdo tuve un un llamadito, día, sí. fue un lunes posterior a cuando él gana en Rafaela, porque nosotros recordamos o tenemos muy presente su última victoria que fue en Buenos Aires en el 98, pero en el 96 él gana con un Chevrolet en Rafaela, un carrerón, se pasa una y mil veces con Traverso, con Cocho López, con Minervino, con Ortelli, bueno. Vuelve a ganar después de tantísimos años, hacía una vida que no ganaba en el TC, fue algo que tuvo una repercusión impresionante. Y lo invitamos para que venga a la radio. Vos fijate, se vino ese lunes a la radio. Con la Y moto. recuerdo que no, me parece que con algún vehículo que estacionó, porque yo fui a tomar un café con él en alguna playa de estacionamiento por Avenida de Mayo. Y ahí en Avenida de Mayo y Florida, qué sé yo, como llegaba temprano, yo estaba en el centro, bueno, no me acuerdo, pero nos encontramos con tiempo y tomamos un café. Yo no te puedo explicar, Lonchi, toda la gente que entraba a ese café lo reconocía y lo saludaba. Lo que te decía recién, o sea, otros pilotos, por el común denominador del ciudadano, pasa desapercibido. Di Sí, sí, Palma era un sí. ídolo que lo conocía, pero todo el mundo. Y lo que fue después caminar de ahí por Florida hasta llegar a la radio, que hicimos la tira, vos sabés que hay alguna foto y todo de ese día. Vos estás, creo, en esa foto, que no sé si no está también, que vino después Patricio, con Matías Sánchez, con Diego Sorrero, bueno, era cuando hacíamos la tira a las 8, fue después de esa victoria, no sé si fue el lunes o fue el martes, ¿viste? Pero esa semana después de esa repercusión del triunfo en Rafaela estuvo en la radio y a mí me quedó grabado eso, el La, pop- reconocimiento de la gente, la la popularidad, popularidad. exacto, la popularidad. Sí. Porque hoy me parece que los corredores no tienen eso, no son populares. Claro, pero vos fíjate que ¿Eh? siendo lo que era Luis Di Palma, se vino de Arrecifes para estar en Radio El Mundo media hora con nosotros, ¿no? También Sí, 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 esto también marca a Luis, o sea, siempre estaba. Y por eso también creo que tiene que ver sí. con el cariño de la gente, ¿no? Porque siempre se daba. Era una persona que siempre se dio con todo el mundo. Todos tienen, los que lo han conocido, tienen alguna anécdota con él y era generoso. Bueno, otra cosa que hizo Pablo fue fabricar un auto a gas. Un Torino Hagas. a gas para correr el Supercar. Estaba Mario Espada, que era el presidente, en su momento fue el presidente de la CTC, que era el dueño de, no me acuerdo, ANSA, creo que era la marca de Mario. Ansi, Ansi, Ansi. ANSI. Y en la época de furor de GNC, se encontraron de vuelta con Luis, le empezó a poner la publicidad, y un día en una charla estábamos, me acuerdo, le dice, sí, si armamos un auto a gas, los dos locos, porque él también, Mario era una cosa, y si armamos un Torino a gas para correr en el Supercar, y Luis lo armó en 40 días, y corrió la última carrera, ya no tenía chance para pelear el campeonato, me acuerdo que creo que era la última carrera del Supercar como categoría zonal, después pasó a ser nacional, y me acuerdo que largó pesado, obviamente le costó porque llevaba 2 tubos de gas adentro, y después empezó a remontar, que era impresionante lo que iba a gas, ¿no es cierto? Pero bueno, agarró el desafío y no le importó ser Di Palma y no le importó nada. El desafío fue hacer un auto a gas, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Recuerdo aquello, fue en el año 90, En el año ¿no? En el 90. 90. Sí, en Después, el bueno, 90. obviamente fanático de autos, aviones, helicópteros, ultralivianos, motos, lancha.
Con los Él ultralivianos hay... decía Lonchi que disfrutaba más en el aire con un avión que con los autos de carrera. Tal cual, tal cual. Y ahí Alguna vez lo escuché decir eso. sí, 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 sí. Me acuerdo que nosotros fuimos a... Ahí hay tres anécdotas. Cuando fuimos a Goiânia, Luis había fundido con los ultralivianos, con un acuerdo con Zanella, y me acuerdo que estaba yendo de ultralivianos en la Fórmula 2, la primera carrera de la Fórmula 2 sudamericana en Goiânia. Y nos llevaban al hotel en micros. Teníamos cada media hora un micro. Mm. Y me acuerdo que estábamos los dos arriba y estaba enloquecido y se vio empezar de vuelta con los ultralivianos. Y volvió y empezó de vuelta con los ultralivianos. Y ahí vino otra anécdota, bueno, primero la de la del avión que contó Del Río acá, que estaban aterrizando en el aeropuerto de San Pablo, el aeropuerto internacional. Y entonces el de la torre del avión le dice direita, y él entendió derecho. Y Jorge iba de acompañante en el avión, iba escuchando. Y le dice, Luis, me parece que dijo direita, derecha, ¿viste? No direito. Entonces le pregunta a Luis de vuelta, ¿direita o direito? Y el tipo le grita, direita. Y Luis gira la pista y les aterriza un avión atrás que los aplastaba. O sea, si no se hubiesen girado, un Boeing, ¿viste? ¿Te imaginas? Era un avión de línea. Que si Luis había entendido mal, y en ese caso fue Jorge, me acuerdo Del Río, que escuchó bien y le tiró para la derecha. Pablo, me parece que te perdí. A ver, Pablo. A ver, Pablo. A ver si te podemos retomar, Pablo. En tanto, bueno, voy contando otra anécdota de Luis cuando llegaba a las carreras. Antes iba con el avión y pasaba. Ahí se fue. A ver, lo buscamos de vuelta, Pablo. Luis pasaba por arriba de la pista, sobrevolaba la pista, entonces todos sabíamos que había llegado Luis, daba la vuelta y se iba. Si había lugar, estacionaba con el avión en el autódromo mismo. Si la pista le daba, aterrizaba. Y si no, bueno, era para avisar que estaba llegando para que lo fueran a buscar al aeropuerto. A ver si lo podemos encontrar nuevamente a Pablo. Y bueno, ya que estamos con las anécdotas, les voy a contar otra vinculada a Luis cuando estaba con los ultralivianos. Un día va, a ver si lo puedo encontrar a Pablo para compartirla con él también. Lo perdí a Pablo, a ver si aparece en un ratito. Un día va Rubén Bula a visitarlo. Luis tenía el hangar, se sigue teniendo la casa de Tana ahora, donde vive Patricio, en las afueras de Arrecifes. Entonces, bueno, Luis tenía la pista de aviación y el hangar. Entonces se acerca Rubén Bula para saludarlo, le pregunta a Tana dónde está Luis, y Tana le dice, mira, Luis está volando, está arriba está allá en el aire. Entonces se va al campo y veía volar el ultraliviano que iba y venía. Y Luis era un ultraliviano de 2 plazas. Y entonces Rubén Bula ve que iba algo al lado de Luis, pero no podía darse cuenta qué era. Bueno, lo espera un rato y aterriza Luis. Al lado de Di Palma iba el perro con los auriculares puestos. Entonces le dice, Luis, ¿para qué lo llevaste al perro? Dice, para no aburrirme, para no ir solo. Entonces, bueno, esas cosas que eran propias de Luis, esa locura que eran propias de Luis Di Palma y que tienen que ver con sus historias y sus anécdotas, bueno, lo queríamos recordar en esto que son los 20 años de su desaparición. Estaba contando Pablo cuando volaba con el ultraliviano y se le llevaba el perro de acompañante del ultraliviano para no aburrirse, decía él, ¿no es cierto? Para no dejarlo solo abajo porque andaba siempre con él. Sí, tal cual. Andaba siempre con él el perro. Bueno, Luis tuvo transporte de camiones, concesionaria de motos, empresa de volquete, fábrica de ultraliviano. La mayoría de los negocios no le fue bien, pero siempre tenemos una anécdota para con él. Corrió, y bueno, tal vez Pablo, para cerrar aquel Berta LR y los 1000 kilómetros de Buenos Aires largando adelante con una multitud, debe haber sido también otro de los momentos cumbres para su carrera deportiva, ¿no? Sí, y yo lo pienso porque es como que a Di Palma, desde que arrancó, hoy hablábamos de sus inicios y a los 6 meses ya ganando y consagrándose en el turismo carretera, uno lo tenía siempre allá como una de las figuras, pero no hay que perder de vista lo jovencito que era Lonchi, porque eso del Berta LR en el año 70 era un pibito, Luis, era un pibito. Luis tenía en el 70 tenía 25 años. Claro, 25 Increíble. Años. Sí, 25 años. Sí, por eso le llegó el éxito todo muy, muy rápido. Era una figura ya, una enorme figura del automovilismo con mucha argentino. personalidad, con mucha personalidad. Exacto.
Ahí Raulito Gatelé, gracias Raúl, dice, si te acordás cuando con Oscar Giacone volaron para campeones en la ruta interbalnearia. Bueno, esa anécdota, a ver, fue en el año, Raúl, vos me vas a ayudar, estoy casi seguro que fue en el 80, estoy casi seguro que fue en el 80 que fue esa carrera. Y te digo por qué, a ver, para qué, porque me acuerdo que estábamos en el estudio con Mario Palacio y Mario habló acerca de que comenzaba la década, pero que en realidad la década no empezaba en el 80, sino en el 81, por el año 1. ¿Viste cuando te quedan esos recuerdos de Mario, que era tan preciso con todo, ¿no? Y se inauguraba la ruta interbalnearia, era la época de los militares, estoy casi seguro que era el 80. Y se inauguraba la ruta interbalnearia y diluvió